Esta es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos, así que pónganse cómodos y comencemos. Una chica alienígena entra en celo con naturalidad tras oler el sudor humano. Thomas Holmes atravesó la esclusa de aire de la aguja ocularis con la silenciosa eficiencia de un hombre que había hecho 1000 entradas similares. La estación giraba lentamente contra el telón de fondo de la extensión Kepler. Sus agujas cristalinas captaban la luz de 3 soles distantes. Hermoso, observó a lo lejos. Pero la belleza no importaba. Las líneas de visión importaban. Las rutas de salida importaban. Los vectores de amenaza importaban. Señor Holmes. La voz era fría, mesurada, y tenía la leve distorsión armónica típica de las cuerdas vocales masculinas. Llega 14 segundos antes. Aprecio la puntualidad, aunque preferiría la precisión. Thomas se giró para encarar a su nuevo director. La estudiante de secundaria Osei estaba de pie en el centro de la sala de recepción, con una postura perfecta y una expresión de practicada neutralidad. Su cabello rosa, según le habían informado. En realidad, era una especie de órgano sensorial que caía en oleadas sobre sus hombros, moviéndose levemente como en una corriente invisible. Su piel era del pálido lavanda de su especie, marcada con patrones violetas más oscuros que él sabía que cumplían alguna función biológica que no se había molestado en memorizar. Sus ojos, muy separados e intensamente azules, lo miraban con el mismo interés distante que se podría mostrar a un mueble. Señora, mantuvo su respuesta mínima. ¿Debo realizar un barrido de seguridad en sus aposentos? Los sistemas automatizados de la estación ya lo han hecho. Con todo respeto, señora, no confío en los sistemas automatizados. Mantuvo un tono neutral. Profesional, por eso me contrató. Algo brilló en esos ojos azules. Irritación. Curiosidad. Se desvaneció antes de que pudiera clasificarlo. Muy bien, proceda. Sus aposentos ocupaban un radio entero de la estación, un testimonio de su rango dentro de mi reducida sociedad. Thomas se movía por el espacio con meticulosidad metódica. Practicaba detalles llamativos que los sensores pasarían por alto. Una junta de ventana con una fractura microscópica por tensión. Una rejilla de ventilación con arañazos recientes alrededor de los cierres debido a la falta de oxidación. Un panel decorativo que resonaba con una frecuencia ligeramente diferente al tocarlo. Era consciente de que Osei lo seguía a distancia. Sus pasos susurraban suavemente sobre el suelo pulido. Creyó oírla detenerse, el leve sonido de su respiración profunda. Pero cuando volvió a mirar, ella estaba examinando una tableta de datos con aparente desinterés. Los controles ambientales están calibrados para la comodidad de un hombre delgado, dijo sin levantar la vista. La temperatura se mantiene a 17 grados centígrados con una humedad mínima. Confío en que esto no sea un problema. Thomas casi sonrió. 17 grados C. Su planeta natal había sido una forja de alta gravedad, donde las minas se calentaban lo suficiente como para cocinar carne. He trabajado en lugares peores. Señora, estoy seguro de que usted también. Su tono sugería que el concepto de penuria física le resultaba ligeramente desagradable. Sus aposentos están junto a los míos. Los he configurado según estándares humanos, aunque confieso que la idea de mantener zonas ambientales separadas me parece ineficiente. La ineficiencia me mantiene con vida. Señora, marcó el último punto de control en la pantalla de su muñeca. Barrido completo. Tendré que inspeccionar las instalaciones de entrenamiento a continuación. Instalaciones de entrenamiento. Por primera vez, una genuina confusión se apoderó de su voz. Donde mantengo la disponibilidad operativa. El contrato especifica el acceso a los equipos de fitness. Ah, sí. Hizo un gesto que podría haber sido despectivo o simplemente masculino delgado. El gimnasio está en la subclase 3. Rara vez se usa. Los hombres preferimos el ejercicio intelectual al esfuerzo físico. Sí, señora. Había leído los informes culturales. Los hombres delgados veían sus cuerpos como meros recipientes para sus mentes superiores, encontrando las exhibiciones físicas primitivas en el mejor de los casos, ofensivas en el peor. Iba a ser los próximos 6 meses interesantes. Al salir en busca del gimnasio, se perdió la forma en que la mano de Osei se elevó inconscientemente hasta su garganta, la forma en que su cabello sensorial se onduló con confusión, la forma en que se giró para mirar el espacio donde la había estado, con una expresión que la habría alarmado si la hubiera visto en un espejo. Había algo mal con los recicladores atmosféricos de la estación, decidió, una pequeña avería que producía una frecuencia armónica inusual. Presentaría una solicitud de mantenimiento por la mañana. Definitivamente era solo un problema mecánico.
El gimnasio era exactamente lo que Thomas esperaba. Impecable, minimalista, obviamente, infrautilizado. El equipo era de primera calidad, pero no presentaba desgaste, ni manchas de sudor, ni indicios que algún ser vivo se hubiera esforzado al máximo allí. Era un gimnasio diseñado por personas que consideraban el ejercicio una necesidad clínica más que un crisol. Perfecto. Llevaba despierto desde las 4, hora de la estación, como era su costumbre. El cuerpo era un arma, y las armas requerían mantenimiento. Se había quitado la ropa hasta quedar en pantalones cortos de compresión y una camiseta sin mangas, con el climatizador de su habitación, trabajando horas extra para conseguir el calor que necesitaba para relajarse bien. La rutina era antigua, más antigua que su servicio militar, más antigua que su primer contrato de protección. Era un ritual, una forma de meditación en movimiento que le despejaba la mente y preparaba el cuerpo para lo que el día le deparara: circuitos balísticos de peso corporal, cargas de peso, pliometría explosiva, el tipo de entrenamiento que dejaba el suelo resbaladizo y el aire denso. Llevaba 40 minutos en su segundo circuito, con el cuerpo cubierto de sudor y la respiración entrecortada, cuando sintió que la puerta se abría tras él. Thomas no se giró. Su conciencia se expandió para incluir la nueva presencia: pasos ligeros, ritmo cardíaco acelerado, respiración ligeramente más rápida de lo normal. Oselle continuó su serie de burpees con peso, cada repetición expulsando el aire de sus pulmones en un siseo controlado. Señor Holmes. Su voz era más firme que sus pasos. Tengo su horario para hoy. Hay un almuerzo diplomático al mediodía, seguido de una sesión informativa de seguridad cuando se detuvo. Thomas terminó su repetición. Se levantó y se giró para mirarla mientras controlaba su respiración. El sistema de ventilación del gimnasio no estaba diseñado para el esfuerzo humano. El aire se había vuelto denso, húmedo, cargado con el almizcle dulce y salado de trabajo duro. Podía ver la humedad flotante de la luz, podía sentirla cubriendo su piel como aceite. Oselle estaba en la puerta, con su tableta de datos frente a ella como un escudo. Sus ojos estaban más abiertos de lo que los había visto antes. Sus pupilas se dilataron hasta el punto en que el azul casi fue eclipsado por el negro. El moteado violeta en sus antebrazos expuestos parecía más oscuro, más prominente. Mientras observaba, una visible ondulación recorrió su vello sensorial. Señora, agarró una toalla y se secó la cara. ¿El horario? Parpadeó rápidamente, como si despertara de un trance. Sí, el horario. Su voz había adquirido un tono entrecortado que no había oído antes. Bajó la mirada hacia su tableta, luego volvió a mirarlo a él. Luego volvió a mirar la tableta. El almuerzo es diplomático con la delegación comercial Kreld. Entendido. Se echó la toalla al cuello. Evaluación de amenazas. Amenaza. Parecía tener dificultades para procesar sus palabras. Los Krellar son de sangre fría. Prefieren temperaturas mucho más bajas que incluso nosotros. Consideran excesivo el calor humano. Algo en su tono despertó los instintos profesionales de Thomas. ¿Hay algún problema de seguridad que deba saber? No, yo. Dio un paso atrás hacia la puerta. Necesito volver a mis aposentos. Los controles atmosféricos de esta habitación claramente no funcionan bien. La humedad es inapropiada. Se dio la vuelta y se fue con más prisa que dignidad, con el vello sensorial prácticamente erizado. Thomas la vio irse, frunciendo el ceño. Había visto suficientes especies alienígenas como para saber cuando su biología hacía algo inesperado. Tomó nota mental de vigilar más de cerca a la estudiante. Si experimentaba algún tipo de respuesta al estrés ambiental, era su trabajo identificarlo y mitigarlo. Volvió a su entrenamiento, sin darse cuenta de que 3 pisos por encima de él, Oselle se había encerrado en sus aposentos y estaba de pie con la espalda pegada a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, la piel enrojecida con colores que no había mostrado desde la adolescencia. El aroma que había llenado ese gimnasio, sal, almizcle y algo crudo y vivo, se aferraba a su vello sensorial, repitiéndose una y otra vez como un flujo de datos corrupto. Su cuerpo respondía de maneras que violaban todo lo que entendía sobre la fisiología masculina delgada. Su temperatura había subido 3 grados. Su piel estaba hipersensible, y en lo más profundo de su ser, algo antiguo y terrible comenzaba a despertar. Se obligó a ir a su puesto de trabajo, abriendo bases de datos médicas con manos temblorosas. Melin no tenía calor ciclos. Habían evolucionado más allá de esos imperativos biológicos primitivos milenios atrás. La reproducción era un proceso cuidadosamente controlado, elegido intelectualmente,
que implicaba secuencias genéticas compatibles y una fertilización programada. Este hambre animal le subía por la espalda como electricidad. Esto no podía ser real. Realizó un diagnóstico en los procesadores atmosféricos de la estación. Todo funcionaba con normalidad. Se realizó un escáner médico. Frecuencia cardíaca elevada, aumento de la temperatura corporal, respuesta sensorial intensificada, niveles elevados de B. Cerró los resultados del escáner antes de poder terminar de leerlos. Los datos estaban obviamente corrompidos. Tenía que ser la alternativa de que su cuerpo respondiera a la presencia de un humano. Una especie que su gente apenas toleraba con lo que solo podía describirse como necesidad biológica era impensable. Simplemente evitaría la proximidad al señor Holmes. Llevaría a cabo sus asuntos con la distancia adecuada. Reafirmaría la lógica y el control sobre este fallo temporal. Estaría bien. El leve recuerdo del aroma a sal y calor se cernía sobre su mente, y su piel latía violeta en la sala vacía. El almuerzo diplomático fue un ejercicio de tedio controlado. La delegación Krell estaba sentada frente a la mesa de cristalina en la principal esfera de conferencias de la estación. Sus rasgos reptilianos eran impasibles. Sus metabolismos de sangre fría los convertían en negociadores pacientes por naturaleza, perfectos para este tipo de discusión comercial interminable. Terrible para cualquiera que valorara la eficiencia. Thomas estaba de pie a 3 metros detrás de la silla de Ocel, con una postura impecable, sus ojos constantemente escudriñando. La esfera de conferencias era una pesadilla de seguridad. Demasiadas líneas de visión, demasiado cristal transparente, demasiados elegantes detalles arquitectónicos que creaban puntos ciegos. Pero también era el espacio más prestigioso de la estación, y el rango de Ocel exigía que lo usara. Había pasado la mañana trabajando por adelantado. Cada entrada estaba marcada, cada asistente perfilado, cada camarero examinado. Los Krell habían traído a 2 guardias suyos, corpulentos reptilianos, con escamas como armaduras y la mirada fría y paciente de los depredadores naturales. Thomas había intercambiado gestos profesionales con la cabeza. Entendían el juego. Ocelle, en su defensa, había mantenido una compostura perfecta desde el incidente del gimnasio. Había mantenido sus interacciones breves y profesionales, comunicándose principalmente por mensajes de texto en lugar de reuniones informativas cara a cara. Si aún experimentaba el problema ambiental que la había afectado antes, lo ocultaba bien. La postura masculina, decía, con la voz cargada de armonías que indicaban un discurso formal, es que cualquier acuerdo comercial debe incluir disposiciones para la protección de la propiedad intelectual. Nuestras tecnologías no son meras mercancías. El principal negociador Krell, un veterano con cicatrices llamado Karat, ladeó la cabeza en lo que podría haber sido un gesto de aprobación o un gesto de caza. El combinado Krell respeta la propiedad intelectual. Sin embargo, su valoración parece excesiva. Iba a ser una tarde larga. Thomas dejó que su atención se desviara hacia afuera, monitoreando la periferia. El personal de servicio se movía con la eficiencia de la práctica. Los demás delegados, una mezcla de especies que observaban las negociaciones, estaban sentados en sus zonas designadas. Los drones de seguridad de la estación flotaban en sus patrones de patrullaje más allá de las paredes de cristal. Todo era normal. Todo era demasiado normal. El instinto que lo había mantenido con vida durante 3 despliegues de combate, 2 insurgencias planetarias y más destacamentos de protección de los que podía contar empezó a gritarle. Nada específico, solo la sensación de que el patrón estaba mal, de que las piezas no encajaban, de que en algún lugar de la elegante coreografía de esta danza diplomática algo se estaba desincronizando. Activó su sistema táctico, extrayendo datos de la red de seguridad de la estación, todo en verde. Revisó el manifiesto de delegados, todos contabilizados. Revisó el neón. Las luces parpadearon. Era apenas perceptible. Solo una atenuación de microsegundos que la mayoría de los asistentes ni siquiera registraron. Pero Thomas había pasado suficiente tiempo en entornos hostiles como para saber lo que significaba una fluctuación de energía. «Señora», dijo en voz baja, dando un paso al frente, «tenemos que hacerlo». La primera explosión lo interrumpió. No fue fuerte, solo un crujido agudo y una nube de humo proveniente de una de las uniones de control ambiental cerca del techo, pero fue seguida inmediatamente por 2 más, luego 4 y luego una. Cascada de pequeñas detonaciones, colocadas con precisión, que recorrieron el perímetro de la esfera de conferencias. No son bombas diseñadas para matar, sino bombas diseñadas para incapacitar. Posiciones de protección, la voz de Thomas sonó como un látigo.
Levantó a Oseye de su silla y la dirigió hacia la salida de emergencia antes de que se desvanecieran los ecos de la última explosión. Los guardias Krell hacían lo mismo con sus protegidos. Su entrenamiento se activaba con admirable velocidad. Pero la salida de emergencia no se abrió. Thomas la golpeó con el hombro y sintió la resistencia de una cerradura mecánica. Sellada, informó. Su pantalla táctica se iluminaba con alertas. Salidas principales comprometidas, cambiando a ruta secundaria. ¿Qué está pasando? La voz de Ocel era firme, pero podía sentir la tensión en su cuerpo mientras la guiaba hacia el acceso al corredor de servicio. Sabotaje coordinado. Alguien ha bloqueado la estación. Sacó su arma, no las elegantes armas de energía que la mayoría de las especies preferían, sino una brutal pistola cinética humana que funcionaría independientemente de las contramedidas electrónicas. Quédate detrás de mí. El acceso al corredor de servicio cedió a su código de anulación. Tiró de Oseye, con la mano libre sobre su espalda, su cuerpo entre ella y cualquier posible amenaza. El pasillo estaba tenuemente iluminado. La iluminación de emergencia lo tiñeba todo de rojo. ¿A dónde vamos?, preguntó. Un lugar seguro, en algún lugar defendible. Ya estaba repasando mentalmente el diseño de la estación. Hay un búnker de mantenimiento, en el nivel 7. Sistema aislado, soporte vital independiente diseñado para funcionar durante fallos en toda la estación. Esos son 12 niveles más abajo. Entonces mejor nos movimos. Se movían. Los pasillos eran un caos. Los sistemas automatizados fallaban en secuencia, cada uno activando protocolos de emergencia que solo creaban más confusión. Otros delegados y miembros del personal evacuaban en grupos aterrorizados hacia las bahías de atraque principales. Thomas los evitaba, manteniéndose en las rutas de servicio, guiado por su entrenamiento y su conciencia mejorada a través del laberinto. Y entonces lo sintió, la temperatura subiendo. Los paneles de refrigeración, dijo Oseye con voz tensa, estaban en el objetivo. La temperatura está subiendo. Thomas miró la pantalla de su muñeca. 21 grados en ascenso. No peligroso para él, ni siquiera incómodo, pero para un hombre delgado. ¿Qué tan alto puedes tolerar? 30 grados antes del deterioro cognitivo. 35 antes del daño fisiológico. Ella ya respiraba con más dificultad. Esto es deliberado. Alguien está intentando incapacitar a mi especie. Entonces te llevaremos a algún lugar con control de climatización independiente. Aceleró el paso, cargándola a medias. Mientras el calor seguía aumentando, llegaron a un cruce donde el pasillo de servicio se dividía en 3 direcciones. Thomas consultó su pantalla táctica y maldijo en voz baja. La ruta directa al búnker está bloqueada. Tendremos que pasar por los pozos de mantenimiento. Abrió el panel de acceso al suelo, revelando un estrecho espacio de acceso lleno de tuberías y conductos. El calor subía por la abertura como algo físico. No puedo. Oseye miraba el pozo, su piel ya enrojecida con un violeta intenso. La temperatura allí abajo. Lo sé. Thomas se quitó la chaqueta táctica y la tiró a un lado. Su camiseta ya estaba empapada de sudor, pero es la única manera. Quédate cerca de mí. Nos llevaré, atravesó. Se dejó caer en el pozo. Su ancha figura apenas cabía en el estrecho espacio. Oseye lo siguió con visible reticencia, su gracia masculina luciendo torpe en el espacio reducido. El calor era brutal incluso para Thomas, el aire tan denso que podía masticar. Solo podía imaginar lo que le estaría haciendo Oseye. Avanzó, guiándose por la memoria y su despliegue táctico. Su cuerpo ya estaba entrando en el modo metabólico que había hecho a los humanos legendarios entre las especies de estrellas. Mientras otros se marchitaban en calor, los humanos prosperaban. El superpoder humano, la capacidad de sudar, de disipar calor por evaporación, de seguir adelante cuando todas las demás especies se veían obligadas a detenerse. Detrás de él, oyó la respiración entrecortada de Ocel, los leves sonidos de angustia que intentaba reprimir. Quería ir más rápido para sacarla de ese calor, pero la velocidad significaba descuido, y el descuido significaba muerte. «Quédate conmigo», dijo con voz tensa. «Solo un poco más». Thomas. Era la primera vez había usado su nombre de pila, y la desesperación que destilaba le oprimió el pecho. «No soporto el calor. Te tengo. Lo prometo». No sabía si ella podía oírlo por encima del estruendo de sus propios corazones, pero siguió hablando de todos modos. Su voz áspera, un salvavidas en la oscuridad y el calor. El pozo de mantenimiento era una visión de
El infierno se convertía en metal tenuemente iluminado y temperatura en ascenso. La pantalla táctica de Thomas marcaba 33 grados en ascenso. Los paneles de refrigeración de la estación estaban completamente desconectados. El sudor le corría por la cara y el cuello, empapando su camiseta hasta adherirse a su torso como una segunda piel. Tras él, Oseye se desvanecía. Podía oírlo en su respiración, superficial y rápida, el equivalente masculino jadear. Podía oírlo en la forma en que sus movimientos se habían vuelto torpes, descoordinados. El calor estaba desactivando sus funciones cognitivas superiores, reduciéndolas a sus instintos básicos de supervivencia. Thomas, no puedo. Su voz era apenas un susurro. Tú puedes. Se detuvo, girando torpemente en el estrecho espacio. Ella estaba pegada a la pared del pozo, su piel ahora de un violeta profundo y alarmante, sus ojos desenfocados. Osel, mírame. Ella sostuvo su mirada, y por un instante vio más allá de la angustia biológica la aguda inteligencia que se escondía debajo. Luchaba, intentando mantener el control incluso cuando su cuerpo la traicionaba. El control manual de la ventilación, logró, debería estar justo delante. Thomas consultó su pantalla. Tenía razón. Había un panel de control de emergencia a 20 metros del pozo, pero la señal de calor que provenía de esa sección era aún peor. El fallo de ventilación había creado una bolsa de aire sobrecalentado que sería letal para Oseye en su estado actual. Yo me adelanto, dijo. Espere aquí. No puede. Hace demasiado calor. No para mí. Le dedicó lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Superpoder humano. ¿Recuerdas? Estamos hechos para esto. La dejó allí, sabiendo que cada segundo contaba. El pozo que tenía delante se estrechaba. Aún más, obligándolo a arrastrarse boca abajo, con los hombros rozándose los lados. La temperatura seguía subiendo. 35, 37, 40 grados. Tan caliente que cocinaría, tan caliente que mataría a la mayoría de las especies en cuestión de minutos. Thomas Holmes, nacido en un mundo de alta gravedad donde los mineros trabajaban en condiciones que hacían que los hornos parecieran fríos, apenas lo notó. Su cuerpo había entrado en modo de termorreducción total. El sudor manaba de cada poro, evaporándose instantáneamente en el aire sobrecalentado, creando un sistema de refrigeración personal que mantenía estable su temperatura central incluso cuando el entorno intentaba hervirlo vivo. Su metabolismo se aceleró. Su sistema cardiovascular mejorado, producto de modificaciones genéticas que se remontaban a la primera colonia. Naves bombeando sangre rica en refrigerante a través de músculos diseñados precisamente para este tipo de abuso. Llegó a la unión de control y la encontró atascada. Los saboteadores habían sido minuciosos, bloqueando el control mecánico con un ingenioso dispositivo que tardaría preciosos minutos en desviarse. Thomas no tenía minutos. Apoyó los pies en las paredes del pozo, agarró la palanca de control con ambas manos y tiró. Músculos diseñados para trabajos de alta gravedad se flexionaron y tensaron. La palanca crujió, el inhibidor crujió y, con un chirrido de metal torturado, el control cedió. Los sistemas de ventilación rugieron al activarse por toda la estación. El aire frío comenzó a inundar el hueco, y la temperatura descendió con una velocidad compasiva. Thomas se concedió exactamente 3 segundos para recuperar el aliento y luego se arrastró de vuelta a donde había dejado a Oseye. Estaba inconsciente. La abrazó con cuidado, acunándola contra su pecho. Ardía. Su piel estaba tan caliente que le dolía, incluso contra su piel adaptada al calor. Su vello sensorial se había desvanecido por completo y su respiración era tan superficial que tuvo que comprobar 2 veces para asegurarse de que seguía viva. Necesitaba enfriarla rápido. El búnker aún estaba a 5 niveles, demasiado lejos. Pero había una estación médica de emergencia justo delante, según su pantalla. Básica, pero tendría gel refrigerante y suministros de emergencia. Se arrastró por el hueco con Oseye apretada contra él, moviéndose tan rápido como se atrevía. La temperatura seguía bajando a medida que funcionaban los sistemas de ventilación, pero el daño ya estaba hecho. Oseye necesitaba intervención inmediata. Salió del hueco a un pequeño pasillo de mantenimiento, vacío salvo por las luces de emergencia parpadeantes. La estación médica estaba sellada tras un panel. La abrió de una patada, sin importarle el procedimiento, y agarró los paquetes de gel refrigerante que contenía. Estaba abriendo el primer paquete cuando Osel se movió. «No te muevas», dijo, presionando el gel contra su frente, su cuello, cualquier punto a su alcance. «Tienes mucho calor.
Te estoy refrescando. Sus ojos se abrieron, desenfocados y dilatados. Lo miró fijamente un largo instante, su expresión oscilando entre la confusión, el reconocimiento y luego algo más. Algo que hizo que sus instintos profesionales empezaran a gritar. Tú. Su voz era áspera, dañada por el calor. Te metiste en el calor por mí. Ese es el trabajo, señora. El aroma. Levantó una mano temblorosa, sus dedos rozando la tela empapada de sudor de su camiseta. Es más fuerte ahora. Mucho más fuerte. No puedo pensar más allá de eso. Thomas sintió el primer susurro de comprensión. Las piezas empezaban a encajar en un patrón que no le gustaba. Oselle, qué aroma, pero ella ya no escuchaba. Su mano se había movido, de su camisa a su antebrazo desnudo. Sus dedos recorrían la piel sudorosa con una especie de fascinación desesperada. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían negros y el modelado violeta de su piel latía, a un ritmo que coincidía con el de su corazón acelerado. «Tenemos que irnos», dijo Thomas, intentando mantener una voz profesional, incluso cuando su propio cuerpo comenzaba a responder a su atención. Los saboteadores. Aún podían ser una explosión lejana pero nítida que lo interrumpió. Luego otra. El sonido de disparos resonó por los pasillos. Thomas tomó una decisión en una fracción de segundo. El búnker estaba en peligro si los hostiles se movían por la estación, pero había otro lugar seguro, uno que había notado durante su barrido inicial. Un refugio de emergencia construido en el núcleo de la estación, diseñado para sobrevivir a una descompresión catastrófica. ¿Puedes caminar?, le preguntó a Oselle. Ella asintió, pero cuando la ayudó a ponerse de pie, se balanceó contra él, aferrándose a su camisa para mantener el equilibrio. El movimiento acercó su rostro a su garganta, y él la sintió respirar hondo y temblorosamente. «Oselle, estoy bien». Pero su voz ya apenas sonaba humana, apenas masculina. Era puro instinto, envuelto en desesperación. «Dirige, yo te sigo». La condujo por pasillos de servicio y accesos de mantenimiento, evitando los sonidos de conflicto. Su conciencia táctica dibujaba un mapa de amenazas y zonas seguras en su mente. Oselle la seguía como una sombra, completamente concentrada en él, con su biología claramente en apuros de una forma que él apenas comenzaba a comprender. La entrada del refugio de emergencia estaba oculta tras un falso panel de pared en un almacén. Thomas activó el control remoto y la puerta se abrió con un siseo de presión compensadora. Hizo pasar a Oselle y luego selló la puerta tras ellos. El refugio era pequeño, de unos 3 metros cuadrados, pero bien equipado. Soporte vital independiente, suministros de emergencia, equipo de comunicación. El control de temperatura se activó de inmediato, detectando la delgada biología masculina de Oselle y ajustándose a su temperatura preferida, lo que significaba que también estaba bombeando el calor corporal de Thomas, concentrándolo en el pequeño espacio hasta que el aire se llenó del aroma del esfuerzo humano. Oselle emitió un sonido a medio camino entre un gemido y un gruñido. Estaba pegada a la pared del fondo, con la mirada fija en Thomas con una intensidad que habría sido amenazante si no fuera tan obviamente desesperada. «Thomas», dijo, y su nombre en sus labios sonó como una combinación de oración y maldición. «Tienes que alejarte de mí. Algo está mal. Mi biología está mal. No puedo controlarlo». Dio un paso hacia ella, la preocupación superando su distancia profesional. «Todavía tienes calor. Déjame». «No». Levantó una mano, y él vio que sus dedos temblaban. Su piel palpitaba con colores que nunca antes había visto. «No entiendes el aroma que produces. Está despertando algo en mí, algo que no debería existir. Mi gente evolucionó más allá de los ciclos de apareamiento hace milenios. Pero tu biología, está despertando algo antiguo». Thomas se quedó inmóvil. El sabotaje. ¿Qué? Los sistemas de refrigeración. No fallaron al azar. Fueron un objetivo. Alguien sabía lo que tu especie podía tolerar. Sabía a qué temperatura te llevaría. Su voz se apagó. Las implicaciones lo llevaron a un estado biológico vulnerable. La risa de Oselle fue amarga. Y tuvieron éxito más allá de sus expectativas más descabelladas porque no te tuvieron en cuenta para las feromonas humanas. Por el hecho de que mis imperativos biológicos latentes interpretarían tu presencia como ¿qué? Ella lo miró a los ojos y él vio terror y hambre en su mirada. Como mi compañera. El silencio que siguió a la confesión de Oselle fue tan denso que lo hirió. Thomas se quedó, paralizado, su mente táctica intentando procesar la situación mientras su cuerpo, el traidor que era,
Ya respondía a la intensidad de su atención. Eso no es posible, dijo finalmente. Somos especies diferentes, biología incompatible. La lógica dice que sí. La voz de Ocel era tensa. Cada palabra le costaba claramente el esfuerzo. Pero a la evolución no le importa la lógica. Los Malein descienden de una especie de presa que desarrolló una inteligencia avanzada como mecanismo de supervivencia. Pero hace millones de años, antes de que nos convirtiéramos en lo que somos, nuestros antepasados tenían imperativos biológicos diseñados para identificar a los protectores más fuertes y capaces con fines reproductivos. Receptores de feromonas, dijo Thomas, al amanecer de la comprensión, latentes durante milenios, vestigiales, no funcionales. Se abrazó como si intentara mantener la compostura hasta que encontraron una señal química que reconocieron como un superdepredador, un proveedor, un protector. Tú. La mente de Thomas repasó rápidamente las implicaciones tácticas. Los saboteadores sabían que esto podía pasar. Quizás, o quizás simplemente querían debilitarme con estrés térmico y no se dieron cuenta. Volvió a emitir ese sonido, a medio camino entre la angustia y la necesidad. No importa. Lo que importa es que mi cuerpo está convencido de que eres la única pareja adecuada que encontrará. Y cada segundo que paso en este espacio cerrado contigo lo empeora. Entonces me iré. Busca otro refugio. Hay hostiles armados en los pasillos. Estarías expuesta. Soy una veterana de combate. Puedo manejarlo y soy tu directora. Su voz se quebró con la fuerza de su arrebato. Tu contrato es protegerme, no es ponerte a peligro porque mi biología no funciona bien. Se miraron fijamente a través de pequeño espacio. El aire entre ellos prácticamente crepitaba por la tensión. Thomas se obligó a pensar como el profesional que era. Bien, nuevo plan. Nos quedamos aquí hasta que la estación esté asegurada. Yo me quedaré a este lado del refugio. Tú quédate allá. Mantenemos la distancia. Ocelle rió, y no era un sonido sensato. No lo entiendes. La distancia no importa. Puedo olerte desde el otro lado del refugio. Puedo olerte a través del sistema de ventilación. Probablemente podría olerte desde otro nivel si lo intentara. Mis órganos sensoriales están diseñados para detectar señales químicas con increíble precisión. Y ahora mismo están completamente desbordados por los tuyos. Entonces, el sistema de comunicación del refugio cobró vida. A todo el personal de la estación, les habla el capitán Miller del CCC Vanguard. Nos movemos para asegurar la aguja ocularis. Se ha identificado a los hostiles como separatistas Krell que intentan sabotear las negociaciones comerciales. Permanezcan en lugares seguros hasta que demos el visto bueno. Thomas se dirigió al panel de comunicación, reconociendo la voz. La capitana Sarah Miller había sido su directora ejecutiva durante su servicio militar antes de pasar a la seguridad privada. Capitán Miller, soy Thomas Holmes. Tengo al estudiante de secundaria Ocelle, quien aseguró un refugio de emergencia en Delta 7. El director de Estado presenta problemas médicos debido a la exposición ambiental. Hubo una pausa. Holmes, ¿qué demonios haces con el ocularis? Luego, más profesional. Entendido. ¿Problemas médicos? ¿De qué tipo? Thomas miró a Ocelle. Ella negó con la cabeza violentamente, con expresión mortificada. Comprendió que esto no era exactamente algo que quisiera que se transmitiera por canales militares. Exposición al calor, dijo, lo cual era técnicamente cierto. Tuvimos que transitar por pozos de mantenimiento comprometidos. Solicite equipo médico cuando esté disponible. Recibido. Tenga en cuenta que aún estamos despejando hostiles. Estimación de 1 hora para su ubicación. Miller fuera. 1 hora. Thomas miró a Ocelle. Estaba temblando. Su piel tenía tonos violeta tan oscuros que eran casi negros. Su vello sensorial estaba erizado y su respiración se había vuelto entrecortada, indicando una batalla perdida por el control. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Esto es humillante, poco profesional. Todo lo que mi gente se enorgullece de evitar, pero no puedo, Thomas. No puedo detenerlo. Debería haber mantenido la distancia. Debería haber mantenido la profesionalidad. Debería haber hecho cualquiera de las 100 cosas que habrían sido la decisión táctica más inteligente. En cambio, cruzó el refugio en 3 zancadas y la atrapó mientras se tambaleaba. En cuanto sus manos tocaron su brazo desnudo, ella jadeó. Su piel estaba caliente, mucho más caliente de lo que debería, y él podía sentir cómo sus músculos se tensaban y temblaban bajo su agarre. Está bien, dijo, bajando la voz a ese tono bajo y tranquilo que usaba para calmar los principios de pánico. Estás a salvo. Te tengo.
Tú no. Se interrumpió mientras se la guiaba a sentarse en uno de los bancos de emergencia. Esto no es miedo. Esto es, lo sé. Y lo sabía. En lo profundo de su cerebro, donde residían sus propios instintos. Podía sentir cómo su cuerpo respondía a su angustia, cómo sus impulsos protectores se mezclaban con algo más primario. Solo respira. Superaremos esto. Deberías odiarme. Su voz era baja, vulnerable de una manera que nunca le había oído. Te he tratado como si no me diera cuenta, como si fuera un equipo, como una molestia necesaria. Y ahora mi biología ha decidido que eres la persona que te mantendrá con vida. Terminó Thomas con firmeza. Eso es todo lo que importa ahora mismo. Ella lo miró, y él vio el momento en que su delgada reserva masculina, cuidadosamente construida, finalmente se hizo añicos. Vio la antigua necesidad primaria surgir para reemplazarla. Vio sus pupilas dilatarse aún más, su vello sensorial extendiéndose hacia como atraído magnéticamente. Necesito. Extendió la mano, temblorosa, y le tocó la cara. Sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, su mejilla, descansándose contra su garganta, donde su pulso latía fuerte y constante. Tu aroma, tu calor, necesito estar más cerca. Todo el instinto profesional de Thomas le gritaba que se alejara, que mantuviera los límites, que no se aprovechara de un principio en la angustia biológica. Pero también era lo suficientemente humano como para reconocer cuando estaba a punto de cruzar una línea que no se podía deshacer. Oseye le tomó la mano y la sujetó con suavidad. No estás en tus cabales. Esto es coerción biológica. Mañana, cuando esto pase, te arrepentirás. La alarma de proximidad del refugio cobró vida. Thomas se puso de pie al instante, desenfundó el arma y se interpuso entre Oseye y la puerta. La pantalla táctica mostraba múltiples señales de calor en el pasillo exterior, moviéndose con la cuidadosa precisión de combatientes entrenados. «Nos encontraron», dijo en voz baja. Krelj. La voz de Oseye se había estabilizado ligeramente. Su agudo intelecto se reafirmó incluso a través de su angustia biológica. Probablemente. Thomas revisó su arma. Su mente ya estaba considerando escenarios defensivos. La puerta del refugio estaba reforzada, diseñada para resistir la descompresión, pero no estaba diseñada para resistir un asalto dedicado de soldados profesionales. ¿Puedes luchar? No con eficacia. El estrés térmico ha comprometido mi control motor. Esbozó una sonrisa amarga. Soy, como diría mi gente, inútil. Entonces quédate abajo y déjame trabajar. El primer impacto contra la puerta fue una carga hueca cuidadosamente colocada para comprometer la cerradura, sin activar la descompresión. Thomas sintió el obturador del refugio. Oyó el crujido del metal tensado. «Están rompiendo», dijo, mientras se posicionaba. La disposición del refugio le dejaba pocas opciones. Estaba diseñado para la supervivencia, no para la defensa, pero había luchado en peores posiciones. La puerta estalló hacia adentro con un chirrido metálico. Thomas disparó 2 veces antes de que el humo se disipara. Oyó el gruñido de al menos un impacto. El fuego de respuesta llegó de inmediato. No munición cinética como la suya, sino armas de energía que sobrecalentaban el aire al pasar. Thomas usó el armario de suministros de emergencia del refugio para cubrirse. Su ojo experto rastreaba las señales de calor a través del humo. 3 hostiles, a juzgar por las lecturas de sangre fría. Profesional, disciplinado, pero sin esperar una resistencia seria. Fue su error. Derribó al primero con un disparo al centro de la masa, vio al segundo lanzarse a cubierto. El tercero avanzó agresivamente, disparando una ráfaga sostenida que obligó a Thomas a retroceder. Pero agresivo significaba expuesto, y expuesto significaba muerto. 2 abatidos. El tercer hostil, su líder, probablemente no estaba cometiendo el mismo error. Se mantuvo a cubierto, usando fuego de supresión cuidadoso para mantener a Thomas inmovilizado mientras se movía hacia una mejor posición. Thomas sintió que su ritmo cardíaco se disparaba, sintió que la adrenalina lo inundaba, sintió que su cuerpo entraba en modo de combate. Su temperatura subió, su metabolismo se aceleró para impulsar la acción explosiva para la que sus músculos modificados estaban diseñados. El sudor le corría por la cara, su cuello empapaba su camiseta, y detrás de él oyó a Oseye emitir un sonido como si la hubieran golpeado. El líder Krell hizo su movimiento, pensando que Thomas estaba distraído. Fue casi una suposición fatal. Thomas se movió con la velocidad mejorada que proporcionaban la genética de alta gravedad y los aumentos militares. Su disparo alcanzó a Krell a medio paso y lo derribó con fuerza.
El silencio solo lo rompieron la alarma y la respiración controlada de Thomas. Despejado, dijo, moviéndose para revisar cada cuerpo. Todos abajo, todos abajo. Estaban. Se giró hacia Osei y se detuvo. Estaba de pie, pegada a la pared trasera del refugio, todo su cuerpo temblando. Su piel se había oscurecido tanto que era casi de un negro púrpura y sus ojos. Dios. Sus ojos estaban fijos en él con un hambre que era casi aterradora en su intensidad. Osei, luchaste. Su voz era apenas reconocible, densa de necesidad. Luchaste por mí. Ganaste. Y el aroma, respiró entrecortadamente. La adrenalina, las feromonas de la victoria. No puedo. Thomas comprendió con repentina y aterradora claridad a que debía oler. Sudor del combate, adrenalina de una lucha a vida o muerte, la firma química de un humano que acababa de proteger violentamente a su compañera. Excepto que Osei no era su compañera. Era su directora. Esto era una disfunción biológica. No. Se acercó a él con la gracia líquida de su especie, su vello sensorial extendiéndose como apéndices físicos. Sé que esto está mal, susurró. Sé que debes encontrarlo repugnante. Un alienígena primitivo perdiendo el control por instintos básicos. Pero Thomas, necesito. No podemos. Levantó las manos, intentando mantener la distancia, incluso cuando cada instinto de su cuerpo le gritaba que la cerrara. No tienes el control. Esto no es consentimiento, ¿verdad? Ahora estaba cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, pudiera ver cómo su piel palpitaba con colores. Elegí contratarte. Elegí aceptar el riesgo. Y ahora elijo reconocer lo que mi cuerpo ha sabido desde el momento en que entraste en mis aposentos. Eres justo lo que necesito. Osei, escúchame. La voz de Thomas sonaba tensa. Sus manos seguían alzadas en un gesto de reconocimiento, incluso mientras ella cortaba la distancia entre ellos. Eres una erudita. Valoras la lógica y el discurso intelectual por encima de todo. Esto, sea lo que sea, no eres tú. Es la biología secuestrando tus funciones superiores. Se detuvo justo fuera de su alcance, tambaleándose ligeramente, y por un momento vio que la claridad volvía a sus ojos. Tienes razón, dijo en voz baja. Esta no soy yo. La erudita, la diplomática, la persona que se enorgullece de su pensamiento racional. Está horrorizada por lo que estoy experimentando. Pero Thomas, su voz se quebró. Esa persona está perdiendo. Esa cosa ancestral que está despertando dentro de mí es mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Y te ha elegido porque huelo de cierta manera, porque una coincidencia química aleatoria activó receptores latentes. Eso no es real, ¿verdad? Ella lo miró a los ojos y él vio ambas versiones de su cautela tras esa mirada, la intelectual y la primaria. Los humanos también eligen pareja basándose en feromonas. Tú simplemente lo llamas química de atracción, esa chispa indefinible. ¿En qué es esto diferente? Porque no tuviste elección. Tu biología te obligó a esto. Y una vez que mi biología lo obligó, mi mente la siguió. Dio un paso más cerca. Sus movimientos eran deliberados ahora, controlados a pesar del temblor. Ahora te veo, Thomas Holmes, no como una pieza de equipo ni una molestia innecesaria, sino como realmente eres. Competente, dedicado, dispuesto a caminar sobre el fuego, literalmente para protegerme. ¿Es tan terrible que quiera lo que necesito? El sistema de comunicación del refugio crepitó. Holmes, soy Miller. Estamos a 5 minutos de tu posición. Estado. Thomas se acercó al panel, agradecido por la interrupción. Estado sin cambios. 3 guías hostiles en la entrada del refugio. El director está estable, pero aún con problemas médicos. Recibido. El equipo médico está a la espera. Miller fuera. 5 minutos. Podía mantener los límites profesionales durante 5 minutos. Se giró hacia Osei y la encontró justo frente a él, tan cerca que podía sentir su aliento en la piel. 5 minutos, dijo en voz baja, y luego llegarán con sus escáneres médicos y sus preguntas. Verán qué me está pasando. Lo documentarán, lo estudiarán y lo añadirán a alguna base de datos. El primer caso registrado de un macho delgado experimentando un ciclo de apareamiento en miles de años. Querrán saber por qué. Harán pruebas. Eventualmente te identificarán como el detonante. Thomas no había pensado tan a futuro. Las implicaciones profesionales por sí solas eran asombrosas. Su carrera, su reputación. Oh. Osei continuó, su mano subiendo para posarse sobre su pecho,
justo sobre su corazón latiéndole con fuerza. Podríamos reconocer esto juntos antes de que lleguen los testigos, antes de que se convierta en una curiosidad médica en lugar de algo más. ¿Qué está sugiriendo? ¿Que dejes de tratarme como si fuera frágil? Sus dedos se curvaron en su camisa empapada de sudor. ¿Qué? Reconozcas que tú también sientes esto. Puedo oír tu corazón acelerado. Puedo oler tu cuerpo respondiendo al mío. Puedo ver cómo te estás conteniendo. Tú quieres esto. Lo que yo quiera no importa. Pero su voz carecía de convicción. Y ambos lo sabían. Es lo único que importa. Ella se inclinó, su rostro a centímetros del hueco de su cuello, y respiró profundamente. El sonido que emitió fue pura necesidad. Hueles a supervivencia, a protección, a todo lo que mis ancestros necesitaban para sentirse seguros y aparearse. Y yo, te reclamo. Las dos últimas palabras estaban en un idioma que Thomas no reconoció, algo gutural y primario que eludió su mente consciente y golpeó directamente su cerebro posterior. Sintió que perdía el control, sintió que la distancia cautelosa y profesional que había mantenido se desmoronaba bajo el peso de su necesidad y la suya propia. Esto es un error, dijo, mientras sus manos subían a sus hombros, mientras se encontraba acercándola más en lugar de alejarla. Entonces que sea mi error. Ella lo miró, y sus ojos eran claros a pesar de la locura de su biología. Elijo esto. Te elijo a ti. Al diablo con las consecuencias. Thomas Holmes, veterano de 100 operaciones de combate, sobreviviente de misiones que deberían haberlo matado 10 veces, vio sus últimas defensas abrumadas por la sincera necesidad en su mirada. «Que Dios nos ayude a ambos», murmuró, y entonces la besó. No fue un beso suave. Fue desesperado, hambriento, la colisión de dos seres intentando consumirse mutuamente. Osei emitió un sonido contra su boca que fue puro alivio. Su cuerpo se apretó contra el suyo con una fuerza que él desconocía. Su cabello sensorial se envolvió alrededor de su cabeza, su cuello, enviando un hormigueo por su piel al reaccionar a su olor, su calor, su presencia. Sus manos encontraron su cintura, su espalda, sintiendo la textura extraña de su piel. Como su temperatura corporal había subido niveles casi humanos a pesar del aire frío del refugio. Ella ardía por él, y una parte de su cerebro respondió a eso con una feroz satisfacción. Thomas jadeó contra su boca. «Por favor, lo necesito». La alarma de la puerta del refugio sonó. El mecanismo de seguridad del capitán Miller. Se separaron como adolescentes culpables. Osei, tropezando contra la pared, Thomas dio un paso adelante para impedir su vista inmediata cuando la puerta se abrió. El capitán Miller estaba en la entrada, flanqueado por 2 agentes de seguridad y un médico. Su ojo experto captó la escena, los cuerpos en el pasillo, el estado desaliñado de Thomas. Osei, presionada contra la pared del fondo con colores de piel que ningún humano había visto antes en un hombre delgado. Hogares. Su voz era profesionalmente neutral. Sí, tres hostiles irrumpieron en el refugio. Todos neutralizados. El director está experimentando complicaciones por estrés térmico por el tránsito a través de los pozos de mantenimiento. Requiere atención médica. La mirada de Miller se dirigió a Osei, luego a Thomas. Estrés térmico, ¿verdad? Había servido con él el tiempo suficiente para saber cuándo le estaba dando la versión desinfectada. Médico, revise el alto erudito. Holmes, salga conmigo. Thomas dudó, sus instintos protectores en conflicto con su entrenamiento. Osei le hizo un pequeño gesto con la cabeza y siguió a Miller al pasillo. El capitán esperó a que estuvieran fuera del alcance del oído antes de hablar. ¿Qué demonios pasó en sus casas? Exactamente lo que dije. Calor, estrés y... La voz de Miller era baja, pero firme. He trabajado con suficientes especies alienígenas como para reconocer la angustia biológica cuando la veo. Ese delgado macho está en algún tipo de ciclo y, por cómo te mira, eres el detonante. ¿Qué pasó? Thomas se pasó una mano por el pelo empapado de sudor, exhausto. El sabotaje no se trataba solo de interrumpir las negociaciones. Alguien sabía que las altas temperaturas incapacitarían al macho delgado. Lo que no contaban era que también desencadenaría una respuesta biológica latente. La especie de ocel tiene receptores de feromonas vestigiales que reconocen ciertas características químicas como parejas compatibles. Las feromonas masculinas humanas encajan en ese perfil. Miller guardó silencio un largo rato. Así que está en celo por ti porque la evolución es un bastardo enfermo con sentido del humor, por decirlo de alguna manera. Y tú,
Siendo el profesional de las parejas de convictos, mantuviste los límites apropiados a pesar de estar encerrado en una pequeña habitación con una hembra alienígena que está biológicamente desesperada por aparearse contigo. Thomas la miró a los ojos. Hice lo que tenía que hacer para mantener a mi director a salvo y a salvo. Ajá, la expresión de Miller era indescifrable. Sabes que esto va a salir a la luz. Los machos delgados no ignoran las anomalías biológicas. Querrán estudiar esto. Y una vez que se documente que los humanos pueden desencadenar respuestas de apareamiento en su especie, su voz apagó. Esto podría cambiar todo el panorama diplomático. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Thomas volvió a mirar la entrada del refugio, donde podía oír al médico haciéndole preguntas a Oseye con el tono tranquilo y profesional del personal médico de todas partes. Mi trabajo. Voy a protegerla de los saboteadores, de las consecuencias políticas, de lo que venga después. Para eso me contrató. Y si lo que venga después incluye un vínculo biológico permanente con un diplomático extraterrestre que hace 48 horas te trató como si fueras un mueble consciente, entonces me adapto. Miró a Miller. Siempre nos adaptamos. Ese es el superpoder humano. Miller lo estudió un largo momento y luego suspiró. Sabes que voy a tener que informar de esto a los superiores. Lo sé, y sabes que Relaciones Antrópicas querrá informarles ambos extensamente. Lo sé. Y aún así vas a hacer esto. No era una pregunta, pero Thomas respondió de todos modos. Ella me eligió. Pase lo que pase, no la dejaré sola. La expresión de Miller se suavizó un poco. Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien. Holmes. Bien, esto es lo que haremos. El informe oficial indicará que la estudiante de secundaria Oseye experimentó problemas médicos relacionados con el calor durante la evacuación, que usted mitigó mediante una respuesta rápida y protocolos de refugio seguro. El médico no encontrará nada en sus escáneres que contradiga esa historia. La biología de los hombres delgados es lo suficientemente extraña como para que un poco de coloración por estrés no levante sospechas de inmediato. Pero levantó una mano cuando Thomas empezó a hablar. Ambos se presentarán en el servicio médico para un análisis biológico completo en cuanto volvamos al cuartel general. Pase lo que pase entre ustedes dos, tenemos que entenderlo antes de que se convierta en un incidente diplomático. Entendido. Entendido. Gracias, capitán. No me agradezca. Hago esto porque te conozco y sé que no arriesgarías tu carrera por nada trivial. Si crees que esto es real, se encogió de hombros, entonces te daré el espacio para que lo averigües. Pero Holmes, ten cuidado. El universo está lleno de cosas que quieren matar humanos. No dejes que tu propia biología se una a esa lista. La enfermería del CSS Vanguard era un ejemplo de eficiencia estéril. Thomas estaba sentado en una mesa de reconocimiento mientras Oseye ocupaba otra a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver a lo lejos y mantener una apariencia profesional. El médico, un joven humano llamado Lane, que claramente no había sido informado de toda la situación, estaba realizando exploraciones post-crisis estándar con poca práctica. Frecuencia cardíaca elevada, temperatura corporal elevada, niveles elevados de la hormona del estrés. Recitó Lane, examinando las lecturas de Thomas. Un bajón de adrenalina clásico. Nada inusual para alguien que acaba de enfrentarse a 3 enemigos. Te recetaré descanso e hidratación, pero estás listo para el servicio. Gracias, Doc. Thomas no mencionó que su ritmo cardíaco tenía menos que ver con las consecuencias del combate y más con la alienígena a 3 metros de distancia, cuyo olor aún podía detectar a pesar de la agresiva filtración de aire de las bahías médicas. Lane se trasladó a la estación de Ocel. Su comportamiento cambió a la cuidadosa cortesía que se muestra a los alienígenas de alto rango. Erudito, sus lecturas son más preocupantes. Su temperatura central estaba peligrosamente elevada al llegar y, aunque ahora se está normalizando, el estrés en su sistema fue significativo. Le recomiendo 48 a 8 horas de reposo en cama. Eso no será necesario. La voz de Oseye era tranquila, controlada, sin mostrar la desesperada necesidad que la había abrumado en el refugio. Había recuperado su imagen de erudita con una velocidad impresionante, pero Thomas podía ver cómo su cabello sensorial seguía moviéndose en su dirección, como su piel aún mostraba tenues rastros de un modelado violeta más oscuro. Estoy completamente recuperada. Con todo respeto, señora, usted es claramente la doctora. Lane. La voz del capitán Miller atravesó la plataforma al entrar. Gracias por su examen. Me encargaré de sus pacientes a partir de ahora. Lane pareció aliviado de que lo despidieran. Recogió su equipo y se retiró, dejándolos a los 3 solos en la plataforma.
Miller selló la puerta antes de hablar. Muy bien, las cartas sobre la mesa. Saqué tus escáneres biológicos, Oseye. No me mires así. Tengo autorización y un problema de seguridad legítimo. Tus niveles hormonales están por las nubes. Tus receptores de feromonas muestran una actividad que no debería ser posible. Y lo más revelador es que cada vez que Holmes cambia de posición, se te dilatan las pupilas y se te acelera el corazón. Se cruzó de brazos. Así que, saltemos la parte en la que finges que es simple estrés térmico y pasemos a la parte en la que me cuentas qué está pasando realmente. Osei guardó silencio un largo rato. Luego, con visible esfuerzo, se enderezó. Lo que está pasando, capitán, es que su especie ha activado accidentalmente un imperativo biológico que creíamos extinto. Los hombres de Tean evolucionaron para ser intelectualmente superiores precisamente porque suprimimos nuestros instintos más básicos. Elegimos a nuestras parejas basándonos en la compatibilidad genética y la posición social, no en la atracción química primitiva. Pero parece que nuestra evolución fue menos completa de lo que creíamos. Los receptores estaban latentes, no muertos, y al exponerse a un estímulo suficientemente fuerte, concretamente a perfil de feromonas de un hombre humano bajo estrés, se activaron. Finalmente miró a Thomas y él vio la guerra que aún se libraba tras sus ojos. La firma química de Thomas es para mi antiguo cerebro posterior, el compañero perfecto, fuerte, protector, capaz, todo lo que mi especie necesitaba cuando aún éramos animales de presa tratando de sobrevivir. ¿Y ahora?, preguntó Miller. Ahora estoy atrapada entre lo que soy y lo que mi cuerpo cree que debo ser. La erudita que llevo dentro está mortificada. El animal se quedó en silencio. El animal lo ha reclamado para siempre. Thomas sintió que algo se movía en su pecho para siempre. Oseye lo miró fijamente. El vínculo de pareja delgado entre hombres, cuando ocurre, es neuroquímico. Una vez que los receptores se fijan en una firma compatible, no se desbloquean nunca. Podría estar separada de ti durante años, décadas, y en el momento en que volviera a encontrar tu olor, la respuesta sería igual de fuerte. Mi biología ha decidido que eres mi pareja, y nada, ni la lógica, ni la distancia, ni siquiera mis propios deseos, cambiará eso. Las implicaciones flotaban en el aire como una respiración contenida. «Dios mío», murmuró Miller. «¿Y tú, Holmes? ¿Cómo es el lado humano de esto?» Thomas consideró la pregunta cuidadosamente. Nada es dramático. Los humanos no tienen vínculos de pareja involuntarios. Pero miró a Oseye por la forma en que su vello sensorial se extendía hacia él incluso mientras intentaba mantener su compostura académica. Mentiría si dijera que no me afectó. Hay algo en su concentración, en su necesidad. Desencadena instintos protectores que desconocía. Así que tenemos una conexión biológica entre especies irreparable, desencadenada por un ataque terrorista que probablemente intentaba lograr precisamente esto. Miller paseaba por la pequeña bahía. Las ramificaciones políticas por sí solas son asombrosas. Los hombres delgados se enorgullecen de su superioridad intelectual sobre especies primitivas como los humanos. Si se descubre que su erudita está biológicamente ligada a un guardaespaldas humano, socavaría todo lo que mi gente cree sobre sí misma. Terminó Sel en voz baja. Me convertiría en objeto de lástima en el mejor de los casos y de repugnancia en el peor. Mi investigación, mi prestigio, todo lo que he construido se vería manchado por la percepción de que he involucionado. Entonces lo mantendremos en secreto, dijo Thomas de inmediato. Ambas mujeres lo miraron. Mantenemos los límites profesionales en público, continuó. Yo sigo como su especialista en protección. Ella continúa como estudiante de secundaria. Lo que ocurra en privado es asunto nuestro. ¿Está sugiriendo una relación secreta con un diplomático extranjero? Mientras estaba bajo contrato para protegerla, Miller negó con la cabeza. Holmes, ¿incluso para ti? Eso es una locura. ¿Tienes una sugerencia mejor? Miller guardó silencio un momento. De hecho, sí. Renuncia. Renuncia al contrato. Deja que alguien más se encargue de las tareas de protección. De esa manera, no hay incumplimiento ético ni mala conducta profesional. Ambas son libres de continuar con lo que sea que esto sea sin complicaciones. Thomas sintió la sugerencia como un golpe físico. Todo su instinto la rechazó. La idea de dejar a Oseye vulnerable, de confiar su seguridad a alguien más. Pero lógicamente, profesionalmente, tenía sentido. Miró a Oseye. Tú decides. Honraré cualquier decisión que tomes. Ella lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. Te irías.
Incluso sabiendo que mi biología está permanentemente unida a ti. Incluso sabiendo que cada momento sin tu presencia ahora es difícil. Si eso es lo mejor para ti. Sí. ¿Qué es lo mejor para mí? Dijo Oseye, con la voz repentinamente feroz. Es tener al especialista en protección más competente de 3 sectores cubriéndome las espaldas mientras mis rivales políticos intentan explotar el hecho de que acabo de estar involucrada en un incidente terrorista. Lo mejor para mí es tener a alguien en quien confío plenamente cuando mi propia gente puede volverse contra mí si esto se sabe. Lo mejor para mí es tenerte a ti, Thomas Holmes, exactamente donde estás, incluso si es profesionalmente complicado. Especialmente porque es profesionalmente complicado. Se puso de pie, cruzando el espacio entre ellos con pasos decididos. De pie, directamente frente a él, sus ojos a la altura de los suyos a pesar de la diferencia de altura. Soy una erudita. Construí mi reputación basándome en la lógica y la razón. Y lógicamente, razonablemente, eres exactamente lo que necesito. El vínculo biológico es simplemente una verdad incómoda que se las arreglará. Juntos, Thomas escrutaron su rostro, buscando dudas, la necesidad desesperada que la había abrumado en el refugio. En cambio, vio determinación, inteligencia y una decisión tomada libremente a pesar de las circunstancias imposibles. Juntos, accedieron. Oh, ni hablar. Miller se interpuso entre ellos. No voy a firmar un contrato de protección donde el director y el especialista estén biológicamente vinculados. Eso es toda clase de responsabilidad y violación ética. Entonces, cambie el contrato, dijo Oseye con calma. Que sea un acuerdo personal en lugar de profesional. Contrataré a otro, especialista para funciones oficiales. Thomas puede ser mi asesor. Tu asesor, repitió Miller rotundamente. No es inédito. Muchos funcionarios de alto rango tienen asesores personales que operan fuera de las cadenas formales de mando. Thomas simplemente sería mío. Lo que hagamos en privado seguirá siendo privado. Miller los miró, claramente sopesando el deber contra el pragmatismo. Esto nos va a salir caro a todos. Probablemente, asintió Thomas. ¿Pero cuándo ha impedido eso a los humanos hacer lo necesario? A su pesar, Miller esbozó una sonrisa. Buen punto. Bien, este es el trato. Oseye, contrata oficialmente a un nuevo especialista en protección por los canales adecuados. Holmes, renuncia a tu contrato actual y conviértete en consultor de seguridad personal de Lick Scaler. Mantienen habitaciones separadas. Mantienen apariencias profesionales en público, y esto no es negociable. Ambos se presentan a relaciones antrópicas para un informe completo y un estudio biológico. Necesitan entender qué está sucediendo aquí antes de que otro humano provoque la misma respuesta en otro hombre delgado. De acuerdo, dijo Oseye de inmediato. De acuerdo, repitió Thomas. Entonces sale mi enfermería antes de que recuerde que se supone que soy responsable. Miller se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el control. Y Holmes, por si sirve de algo, buena suerte. La vas a necesitar. Cuando estuvieron solos, Oseye finalmente dejó de lado su cautelosa compostura. Se desplomó contra la mesa de reconocimiento, con el agotamiento escrito en cada línea de su cuerpo. Eso fue casi más duro que el refugio, admitió en voz baja. Thomas se acercó a ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera sólida, real. Lo hiciste bien. Mantuviste la calma cuando la mayoría habría entrado en pánico. Sigo entrando en pánico. Solo lo hago por dentro. Ella lo miró y él vio vulnerabilidad en ella. Hablaba en serio sobre necesitarte. Pero Thomas, necesito que entiendas a qué estás accediendo. Los vínculos de pareja entre hombres delgados no son solo emocionales. Son fisiológicos. Necesitaré tu presencia con regularidad. Cuanto más tiempo pases sin tu olor, sin tu proximidad, más angustia me siento. No solo te pido que seas mi guardaespaldas o mi asesor. Te pido que seas tu compañero, dijo Thomas simplemente. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? ¿De verdad? Su cabello sensorial se extendió, rozando su brazo con toques ligeros como plumas. Esto no es relación casual de la que puedes alejarte si no funciona. Mi biología te ha aferrado de por vida. Eso es lo que te estás metiendo. Thomas le tomó la mano y la sujetó con suavidad. Su pulgar trazó los oscuros patrones violetas de su piel, sintiendo el calor que aún irradiaba. Oseye, caminé por un pozo de mantenimiento sobrecalentado que debería haberme matado.
Luché contra 3 asesinos entrenados en un espacio cerrado. Te besé en ese refugio, sabiendo que lo cambiaría todo. La miró a los ojos. No hago las cosas a medias. Si tu biología ha decidido que soy tu pareja, lo seré hasta el final, sin reservas. Ella lo miró fijamente un largo rato, y él vio que algo cambiaba en su expresión. El miedo, la duda, la preocupación por imponerse, todo se desvaneció, reemplazado por algo que parecía alivio y asombro combinados. «Estás loca», susurró. «Probablemente completamente irracional. Definitivamente justo lo que necesito». Ella se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en su pecho, su vello sensorial envolviéndolo en sus hombros como un abrazo. ¿Cómo sobrevivió una especie tan ilógica como la tuya? Thomas sonrió, apoyando la barbilla sobre su cabeza. Igual que nosotros siempre sobrevivimos. Nos adaptamos, aguantamos. Seguimos adelante cuando todos los demás se han detenido. Hizo una pausa. Sudamos. Ella rió contra su pecho y él sintió que la tensión que le quedaba abandonaba el cuerpo. El superpoder humano, la termorrelación y la obstinada estupidez. Eso es lo que dicen nuestras tarjetas de visita. Permanecieron así un largo rato. 2 seres de mundos diferentes unidos por la química y la elección. Fuera de la enfermería, el universo seguía lleno de complicaciones políticas e incertidumbres biológicas. Pero en ese momento, se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Finalmente, Oseyes se apartó, su expresión adoptando una actitud más práctica. Deberíamos establecer reglas básicas, parámetros para este arreglo, como las condiciones de vida. Quise decir lo que dije sobre mantener habitaciones separadas por las apariencias, pero mi biología requerirá contacto regular, al menos a diario. Podemos arreglarlo. Protocolos de comunicación. No puedo permitir que estés constantemente pendiente de mí durante las negociaciones o las sesiones de investigación. Sería una distracción excesiva. De acuerdo. Me mantendré al margen de tu trabajo profesional, a menos que haya un problema de seguridad. Y dudó, mientras los colores ondulaban en su piel. Intimidad física. Sé lo que casi pasó en el refugio, pero necesito ser clara con las expectativas. Mi biología anhela tu presencia, pero no te lo exijo, Oseye. Thomas la tomó suavemente de la barbilla, haciéndola mirarlo. Lo averiguaremos sobre la marcha. Sin presión, sin expectativas. Pase lo que pase entre nosotros, pasa porque ambos lo queremos, no porque tu biología lo exija. Trato hecho. Ella lo examinó a la cara y asintió lentamente. Trato hecho. Bien. Ahora, vamos a un lugar donde puedas descansar de verdad. Has tenido un día terrible. Ambos lo hemos tenido. Pero ella dejó que la guiara hacia la puerta, su mano encontrando la suya casi inconscientemente. Thomas, gracias por no correr. ¿A dónde correría? Le apretó la mano suavemente. El universo está lleno de calor. Mejor afrontarlo con alguien que lo haga valer la pena. Ella sonrió y fue la primera sonrisa genuina que él había visto. Transformó su rostro, la hizo parecer más joven, menos reservada, más como la persona que podría haber sido si su cultura no le había enseñado a esconderse tras el intelecto y la lógica. El universo está lleno de calor, repitió. Eso es bastante poético para una humana. No dejes que se sepa. Tengo una reputación que mantener. Al salir juntos de la enfermería, ninguno de los dos notó que la capitana Miller los observaba desde la plataforma de observación, con expresión pensativa. Conectó un canal de comunicación seguro, entrando en una frecuencia que rara vez usaba. Relaciones antrópicas. Soy la capitana Sarah Miller, CSS Vanguard. Necesito informar de una situación. Código de prioridad Omega. Sí, esperaré. Miró a Thomas y Oseye caminando juntos por el pasillo, aún de la mano. Esto, murmuró, va a cambiarlo todo o a explotar espectacularmente. Posiblemente ambas cosas. La comunicación se abrió y comenzó su informe, sabiendo que estaba a punto de desencadenar una cascada de acontecimientos que se extenderían por la sociedad humana y masculina durante años. Se había establecido el primer vínculo de pareja entre especies, y el universo nunca volvería a ser el mismo. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Lo agradezco mucho. Este canal se centra en la ciencia ficción original centrada en los humanos, y cada historia se presenta como parte de una colección más amplia. Si desean continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta. Siéntanse libres de leerla a continuación y nos vemos.